Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a la Literatura Argentina 2. En este caso me tienen a mí otra vez como docente titular y van a ver que también está Gisela, quien nos va a acompañar como profesora de trabajos prácticos y quien va también a desarrollar dos temas dentro del programa. Antes de comenzar, una idea que siempre sobrevuela a estas dos literaturas. ¿Por qué digo dos? Porque en realidad la literatura argentina 2 vendría siendo un complemento o la continuación de la uno. En términos de años y producción, empezamos en esta primera unidad con el modernismo en la Argentina. Para comenzar quería hablarles de un autor sumamente importante que va a ser clave en toda esta etapa. Es un escritor nicaragüense llamado Rubén Darío, quien va a vivir 5 años en la Argentina y bueno, y es uno de los intelectuales más importantes de la época, yo creo que hasta nuestros días. Es una idea casi estrafalaria pensar que un movimiento como el modernismo puede haber nacido en América y no en Europa. Bueno, la crítica se divide, pero casi la mayoría está de acuerdo en que Darío es el precursor y la figura que va a llevar adelante este movimiento que hasta hoy sigue inundando el estilo de poetas y de narradores, no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo. Bueno, en 1888, estando en Chile, publica Azul y es, digamos, el libro fundacional. Es muy leído no solamente en Chile, sino en Argentina y en España. Y a través de Azul va a sentar algunas bases para empezar a hablar de esta nueva estética. Llega como cónsul a la Argentina, como cónsul representante de Colombia. La mayor ambición era llegar a París, pero primero triunfar en Buenos Aires, va a decir él. Él considera que Buenos Aires en ese momento es uno de los lugares más prominentes para la literatura y para la cultura mundial. Me empieza a trabajar en La Nación. Ahí va a conocer a Roberto Pairó y a Julián Martel, quienes van a ser sus grandes amigos y van a publicar muchas reseñas juntos, reseñas de figuras muy extravagantes de la época y de la literatura universal. De ahí entonces, de todas esas reseñas, él va a publicar después un libro en 1896 que se llama Los Raros. Trae todas las novedades, este nuevo movimiento de Europa y de Hispanoamérica en general. Entre las ideas encontramos el isocronismo versus el anacronismo. Esta cuestión de la América en sincronía con Europa en su desarrollo y por el otro lado cierto anacronismo que él va a tratar de superar. Después vamos a ver un poco las innovaciones más personales que se van a dar en la Argentina. Pero estas ideas acerca de la eliminación de ciertas cuestiones en las formas va a ser una de las innovaciones. La eliminación de la cesura, por ejemplo, en los alejandrinos, en esos versos de largo aliento, la redistribución de los acentos en el endecasílabo, la incorporación del eneasílabo francés, que era un metro clásico, un metro medieval que ya estaba fuera de uso, como una cuestión exótica. Básicamente va a decir la crítica que cambió la música del verso castellano con su intervención, con sus libros. Las demás innovaciones tienen que ver con los personajes, los ambientes, hay decorados, o sea, hay una especie de escenografía que nos va a remitir a otra época, lejos de su tiempo, y obviamente todo esto se produce en términos de reacción. Lo que va a decir Darío es hay que tener una reacción en estos días, en este mundo que estamos viviendo contra todo lo viejo, contra todo lo que venía escribiéndose hasta ahora. Él dice una reacción contra el mundo real de todos los días. Ahí, en ese momento, él va digamos, a traer a su literatura y obviamente a sus publicaciones el Versalles del siglo XVIII, la mitología, por ejemplo, de Ovidio, todo lo que tiene que ver con el mundo digamos, de lo exótico de los pueblos orientales, la España del Cid,
fíjense entonces, todos estos elementos que nosotros vamos a ver en su literatura, ya sea en su poesía o en su narrativa, van a estar asociados justamente a lo moderno. De ahí el nombre, el modernismo. Esa vida cultural lo va a llevar entonces, como decíamos, a ser un autor prominente, no solamente en la literatura, sino en la cultura de Buenos Aires. Esas innovaciones, que fíjense que yo se las resumo con muerte a lo viejo, tiene que ver justamente con tratar de hacer una especie de enfrentamiento entre la tradición y la innovación, va a decir él, entre el nacionalismo que querían cada una de las literaturas de los países versus a una nueva idea que es la del cosmopolitismo, es decir, tomar de todas las culturas lo que más sea más bello, lo que más me impresione, lo más importante, y ponerlo en juego dentro del texto. Y hay una idea que él va a también enunciar que tiene que ver con el pseudoclasicismo versus el modernismo, es decir, dejar esos pseudoclásicos, o sea que no es ni antiguo ni clásico, y ponerlo, digamos en stand-by, congelarlo, porque llega lo nuevo, llega justamente esta voz que se va a ir, casi yo diría, transmitiendo a todos los escritores de la época. Fíjense que publicó más de 24 libros entre 1887 y 1919. Pero si nosotros tuviéramos que hablar de etapas, en ese sentido podemos decir que hay dos etapas en esta ida y vuelta que tuvo este movimiento. Por un lado, la primera etapa, que tiene que ver con el norte de la América hispánica, estamos hablando de La Habana, México y Bogotá como las grandes capitales, en los 80, y tenemos a escritores como José Martí, Julián de Casal, Manuel Gutiérrez, y obviamente un Rubén Darío muy joven. Esa sería como la primera etapa. Pero la segunda etapa es la etapa de la madurez, tiene que ver con el sur del continente, o sea, el sur de Sudamérica. Ahí tenemos entonces a Santiago de Chile, Montevideo y obviamente Buenos Aires. Ahí es donde el modernismo va a tener su plenitud. Ahí vamos a encontrar entonces a Herrera y Reisi, por ejemplo, a Darío, y en la Argentina a Lugones, obviamente en los años ya en los 90. En la mirada de Darío, Buenos Aires va a ser la capital modernista. ¿Y cuáles van a ser específicamente los instrumentos de difusión de toda esta estética? Los cafés literarios, por supuesto, de todo lo que es calle Florida, calle Corrientes, las revistas, los diarios y los libros publicados. Entonces ahí vemos que es un movimiento que trasciende la literatura o la literatura de publicación, sino que tiene que ver con toda una estética que se va a proponer en términos de poesía, de pintura, hasta, si yo me apuran un poco, hasta de música. Estas son las dos etapas que podemos, diferenciar entonces. La primera etapa y la segunda, que es la de la madurez, que es la que se va a dar justamente en Buenos Aires. El modernismo de Darío tiene algunas cuestiones interesantes que tiene que ver con la llegada de una figura muy prominente a Buenos Aires y la aparición de ciertos escritores jóvenes que lo van a seguir. Fíjense, por un lado, bueno, en la génesis del movimiento, en ese origen, obviamente ya dijimos que es con la publicación de Azul en 1888. Vamos a ver que cuando nosotros decimos que él vive en la Argentina, estamos diciendo que publica en la Argentina, que esas innovaciones se van a rápidamente a imponer en Los Raros de 1896 y en Prosas Profanas, que también es el otro libro de 1896. ¿Cuáles son esas pervivencias? Por un lado, el modernismo quiere revitalizar el lenguaje, básicamente, ir contra el dogmatismo hispánico, contra eso que llamaban lo antiguo. Después decimos que fue una innovación en la lengua, porque fue la inoculación del espíritu francés en la lengua española. Él, una de las culturas que más admira y que más va a traer a su literatura es justamente la cultura francesa. Y crea y crece también al amparo del ámbito reaccionario, porque no fue solamente, digamos, aceptado, sino que también fue
uno de los, digamos, representantes de la rebeldía dentro de la literatura argentina de ese momento. Si hablamos de las características propias, decíamos que al marcar un límite entre lo viejo, que podremos ponerlo desde el barroco en adelante, y lo nuevo, que va a ser todo el siglo XX, él es, digamos, como la figura epigonal. En segundo término, habíamos dicho la eliminación de la cesura, o sea, de la pausa dentro de los alejandrinos, la incorporación de algunos versos que tienen que ver con lo tradicional y justamente esa reacción a todo lo, digamos, lo viejo, con decorados exóticos, con personajes y ambientes que vienen del mundo oriental, con toda la recreación de la cultura latina y obviamente la idea, ¿no?, de traer justamente el goce estético como una de las cuestiones más importantes. En términos de, las etapas que ya las acabamos de decir recién, y después las características, o las influencias, perdón, más que las características, serían, entonces dijimos, la España del Cid, el Palacio de Versalles y todo lo que tiene que ver con lo palaciego del siglo XVIII y la mitología de Ovidio, entre otras. Esas serían como, para resumir, esas características. En cuanto a, a la vida dentro de la Argentina, nosotros vamos a encontrar que uno de los seguidores de ese modernismo es justamente Leopoldo Lugones. Leopoldo Lugones es un autor que ya había publicado algo cuando Darío llega a Buenos Aires. Nace en 1874 y muere en 1938. Vamos a ver después un pequeño video que yo les he puesto como anexo acerca de lo que es la vida de Lugones, porque es muy interesante verlo, pero bueno, podremos decir que es poeta, ensayista, cuentista, novelista y dramaturgo. Fíjense, pasa por casi todos los géneros y también va a pasar por todos los cambios en su estética. Tenía como grupo literario, para que se den más o menos una idea de la época, José Ingenieros, Alberto Gerchunov, Roberto Pairó, que lo conoce también y que va a ser el nexo entre él y Darío. En ese sentido, lo que nosotros tenemos con Lugones y que Darío también un poco lo va a encarnar, es que, como les pongo acá en la diapositiva, la figura de Lugones no es solamente una figura cultural, sino una figura pública. Cuando hablamos de figura pública decimos que es un autor que no solamente se dedica a escribir, a hacer producciones literarias, sino que tiene un gran papel político dentro de las decisiones del país, dentro de las decisiones de la Argentina de fin de siglo. Entonces, la figura de Lugones traspasa lo netamente literario para convertirse en una figura, yo les diría casi central en la historia de la Argentina de este momento. En el pequeño video que yo les voy a poner como anexo van a ver cómo esa figura pública y esa vida personal se van a entrecruzar. Si hablamos de las obras, ¿por qué les pongo las obras? Algunas, porque en realidad escribió muchísimo más, pero estas son, digamos, las que, digamos, de poemas vamos a ver de estos libros que tienen acá, más El Payador y Cuentos Fatales, que es prosa. De la historia de Sarmiento no, pero de los primeros 3 libros sí. ¿Qué representan estas obras elegidas? Y es un poco las etapas que él va teniendo, ¿no? En los crepúsculos del jardín y las fuerzas extrañas y lunario sentimental, digamos, vamos a tener fuertemente las influencias de Darío, de Poe, de Baudelaire, de Whitman. Vamos a ver que hay una especie como de formas y temas que tienen mucho que ver con esta primera etapa del modernismo, en lo que va a ser un juego con el lenguaje en forma permanente. Nosotros después vamos a ver que en Lunario Sentimental y ya en la segunda parte, en Historia de Sarmiento, vamos a ver que hay un atletismo verbal que tiene que ver con este juego, pero también una melancolía que empieza a primar. Hay muchos elementos del simbolismo francés y eso también va a marcar como otra etapa en la vida de él, para llegar a la otra obra, que es El Payador y Cuentos Fatales, donde en Cuentos Fatales obviamente está casi el comienzo del relato fantástico, pero en El Payador y en algo de la historia de Sarmiento es 2 libros que van a estar pensados
sobre la construcción del discurso de identidad nacional. Y ahí lo que vamos a tener como máximas temáticas van a ser la patria y el hogar. Por eso elegí un poco estas obras para marcarles de alguna manera digamos, un cambio en sus estilos, en sus búsquedas y en sus temas. Entonces, en la primera parte, los primeros 3 libros, casi como una especie de un campo de prueba del lenguaje, va a decir la crítica. En la historia de Sarmiento y el Payador, el tema del hogar y la patria, como una búsqueda de la identidad nacional, y en Cuentos Fatales ya el comienzo del relato fantástico que también después los va a seguir Quiroga, Huiraldes y todos los que van a venir atrás. Bien, eso con respecto a la, digamos, a la estética dentro de su obra. Ahora, cuando hablamos de Lugones hablamos de un personaje muy curioso, un personaje que no solamente se dedica a la literatura, sino que es, digamos, muy estudioso del ocultismo, del misticismo y la teosofía, de lo que es la cultura griega. También le apasionaba mucho la medicina, la física, la matemática, la química. Fíjense que tiene todos intereses que no tienen que ver solamente con las letras, sino con las ciencias. Algunos incluso llegan a decir que el esoterismo también era una de sus grandes pasiones. Entonces, tiene muchas influencias culturales que van a justamente a pesar dentro de su literatura. En términos de, digamos, de culturas o de altas culturas que él va a admirar, lo vamos a tener al simbolismo francés. Evidentemente una herencia, o sea, algo que hereda de Darío, que es justamente la admiración por la cultura francesa. El que dice, o el que en precepto tiene consigo, él cree que el poeta es el creador del idioma nacional. Fíjense, es el creador del idioma nacional, el creador del idioma que nos identifica. Y él dice que el poeta cuando escribe está en comunión con Dios. Toda esta idea, ¿no?, de la Torre de Marfil y de este poeta que es un iluminado, ¿no?, porque Dios le dicta o le susurra esa casi palabra en términos de inspiración, casi como una comunión con un ser supremo. Eso en términos de las influencias culturales y lo que él más o menos concibe como la estética dentro de su literatura y la estética modernista. Y en términos de claves de lectura, en Lugones, ¿qué podríamos rescatar? Por un lado, bueno, hay combinaciones de palabras extrañas a través de la musicalidad. A veces se busca solamente el sonido, no solamente, no hay una preocupación por el sentido. El color azul va a ser obviamente otra de las influencias heredadas de Darío, y obviamente como un símbolo de la perfección, del ideal, del infinito. Tenemos símbolos preciosistas como el cisne, como el laurel. Tenemos en los colores no solamente los azules, sino los lilas, los morados, después los ocres, los rojos para el atardecer, ambientes melancólicos. Ahí vamos a tener toda la gama de los verdes, es decir, que va a jugar mucho con las imágenes visuales. Los temas, bueno, imagínense que le dedica todo un libro a la luna, así que la luna va a ser un gran tema. Bueno, dijimos el hogar y la patria, pero también el amor, el desamor, la página en blanco, es decir, temáticas que muchas veces no tienen que ver con un encuentro con la coyuntura social, sino más bien una preocupación estética del artista. Hay digamos, una mirada también dentro de estas claves de lectura que Lugones pasa por un tamiz o deja en un segundo plano las sensaciones y los sentimientos. Tiene más que ver con lo plástico, con los 5 sentidos, lo que él busca en un texto. La métrica, bueno, hay combinación rimada y métrica libre, al extremo en algunos casos, con a veces versos, por ejemplo, larguísimos en extensión. Y bueno, obviamente que dentro de esas características heredadas, la civilización helénica es justamente uno de los fundamentos de toda su literatura, porque él dice que es justamente los fundamentos de nuestro ser. Él dice que venimos de ahí, de esa cultura. Él dice en algún momento que todo puede cambiar, menos la belleza, la verdad y el bien. O
sea, ahí hay una cuestión de búsqueda de esa belleza, y en la belleza él dice existe la verdad. Entonces hay toda una mirada acerca del equilibrio, de lo estéticamente bello, y eso es trasladado al lenguaje. Por eso muchas veces nosotros vamos a ver que el sentido del texto a veces incluso es bastante oscuro, mientras que hay toda una cuestión, cuando por ejemplo lo leemos en forma en voz alta, hay una cuestión de musicalidad, que ahí es donde se ve la intención de ese escritor. Digamos, la mirada en términos de versificación, Lugones recomienda siempre el verso libre, es decir, buscar una cierta cadencia, una cierta musicalidad, pero no atado a la métrica. Usa estrofas antiguas, sí, pero ayornadas. Hace algunos quiebres, algunos cortes, ya lo van a ver cuando lo lean en los libros. La rima, él le llama la rima rica. Fíjense que es la sonoridad del final de verso, como una preocupación estética, es decir, más bien cómo suena que lo que significa. Hay un trabajo constante igualmente sobre esas unidades sonoras dentro de la estrofa. Hay mucha aliteración como gran recurso dentro del plano fónico. El uso, de las imágenes que ya habíamos dicho es una constante, pero son imágenes nuevas, insólitas. La idea es que estén creadas en función del tema del poema. Entonces ya vamos a ver en algunos ejemplos cómo estas imágenes no responden a imágenes clásicas, sino a imágenes bastante, incluso a veces hasta sórdidas si se quiere, pero todo tiene que ver con el tema del texto. Bueno, los postulados, o por lo menos dentro de la estética del lenguaje, decíamos, él dice que las palabras tienen que ser serviles al uso sonoro de la lengua. Dice, son el soporte de los acentos estéticos, es decir, que el acento, la sonoridad tiene que primar en esta estética del lenguaje de Lugones. Digamos, el poema como un espacio de unificación en donde están ubicadas y creadas el tema, pero en un plano, digamos, secundario, y lo más importante es el tema de la sonoridad. Con respecto a los postulados, primero lo que va a decir que la poesía es el campo de prueba del lenguaje, porque dice que el poema es el lugar en donde el lenguaje se pone a prueba en todo su esplendor. Y la otra cuestión es justamente la función de esa poesía es servir a la comunidad. ¿Qué es lo que propone? Obviamente que hay una idea de lenguaje nacional, y dice que el poeta es justamente el encargado de renovar ese lenguaje de identidad. Lo que nosotros vamos a ver en Lugones es que la preocupación a veces de los sonidos va a ir en contra del sentido, y eso es lo que a veces hace que sea un autor que no se lee con asiduidad en los ámbitos escolares o en los ámbitos más que no sean los ámbitos especializados. Su literatura fue muy innovadora, muy renovadora. De hecho, nosotros podemos ver todavía escritores que tienen rasgos modernistas o lugonianos si se quiere, pero es un tipo de texto que por su lenguaje y por la exigencia hacia el lector han quedado a veces un poco en el olvido. ¿Qué dice un gran amigo enemigo de Lugones, que fue Leopoldo Marechal, en términos de la renovación que trae justamente este autor? Dice, Lugones es un frío arquitecto de la palabra. Fíjense cómo lo nombra, arquitecto de la palabra, o sea, es el constructor, ¿no? Y dice, construye albergues inhabitables para la emoción, y sus versos tienen el olor malsano de las casas vacías. Es un poco la idea de esto de buscar la sonoridad muchas veces, dejando el sentido y dejando los sentimientos en un segundo plano.